A ver, muchos de ustedes saben que nosotros venimos trabajando en esto que llamamos teorías sociales del sur, teorías postindependentistas, y que, bueno, tiene una larga historia en investigación empírica, digamos, ¿no? Hay una cosa que está claro, digamos, para los que somos investigadores empíricos, digamos, y es que las cuestiones teóricas no son resultado de la imaginación, son cuestiones de muchos años de trabajo. Y digo, para los que se ponen recién en contacto con nosotros o no conocen toda nuestra producción, tal vez ahora, en los últimos 6, 7 años, ustedes pueden ver este recorrido que les digo a través de nuestro boletín Utenken, donde hay muchos artículos con información cuantitativa, cualitativa, de lo que más o menos hemos caracterizado como cierta situación de colonialidad, ¿no? Y digo cierta, digamos, porque nuestro diagnóstico central, digamos, tiene 3 patas, ¿no? Sabemos que, por lo menos por nuestras propias indagaciones y por las indagaciones de colegas, el capitalismo a escala planetaria hoy, al igual que antes, pero mucho más enfáticamente, es un capitalismo depredatorio, regulador de sensaciones y emociones, y un gran aparato represivo. Pero por eso digo, para buscar las fuentes de estas afirmaciones, lamentablemente los voy a tener que remitir a lo que hemos trabajado antes. De todos modos, en esa misma dirección, nosotros venimos intentando hacer algo sobre teorías sociales del sur, digamos, sobre todo, a ver, para decirlo de alguna manera, en 3, si ustedes quieren, en 3 andariveles de reflexión. El primero, un andarivel epistemológico, el segundo, uno teórico, y el tercero, uno metodológico. Lo que voy a tratar de hacer ahora, en el poco tiempo que tenemos, porque yo también me voy a tener que apurar, como todos ustedes se apuraron, es tirar algunas líneas de reflexión sobre esto que diríamos metodológico, a ver si todavía sigue teniendo esa forma o no, ¿sí? Como hemos publicado del otro lado, nosotros hemos estado haciendo una crítica sistemática de la lógica causal, de la lógica humeana, a partir de una reconstrucción, si ustedes quieren, o retraducción de esa misma lógica en torno a las lógicas germinales, digamos, a la lógica de semillas. No digo seminal porque sé que trae a discusión otras cosas, pero en todo caso, lo que nosotros hemos hecho es discutir esa lógica humeana, discutir, o sea, la linealidad, discutir la recursividad a través de la noción de banda de Moebius, discutir la relación que hay entre principio y final a través de la noción de espiral y las nociones de conexión a través de la noción de red. Eso lo hemos hecho en distintos trabajos, ¿está? Bueno, siempre bajo esta cuádruple supuesto, digamos, de la complejidad, la indeterminación, la reflexividad, la relacionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora digamos. A ver, a mí me parece que para poder pensar esto que nosotros venimos denominando teoría social del sur o teoría independentista, tenemos que comenzar a mirar esta dialéctica entre teorías sociales rehabitadas, teorías sociales repolitizadas y teorías sociales reencarnadas. La primera cuestión, toda teoría social es, en todo caso, el resultado del proceso histórico en el cual ha sido creado, ¿tá? Durante estos 2 días nos hemos pasado haciendo referencia a eso, desde el racismo hasta Internet. Yo miro algo porque estoy geocultural y geopolíticamente determinado. Ahora, yo creo que eso significa algo bien interesante, es que nosotros habitamos las teorías que construimos.
Y la psicología cognitiva y la evolución, digamos, de la neuropsicología está dando cada vez más pistas sobre que eso también es una geocognición, ¿no? El hecho de que exista ya, digamos, un journal, digamos, especializado, ¿sí?, en etnosocioneurología, nos dice, equivocados o no, están nuestros colegas, que la preocupación de la geocognición es una preocupación que está muy en dirección a lo que dije el primer día en relación entre energías y problemas neurológicos o cosas neurológicas. ¿Qué quiero decir con eso? Así como las teorías no son abstractas, las teorías están reconfiguradas en términos de las maneras que nosotros tenemos de hacerlas en un contexto de producción concreto, ¿tá? De hecho, para poner el último ejemplo, las diferencias que hay, diferencias en términos económicos, estoy diciendo, ¿no? Es decir, diferencias de producción, distribución y gerenciamiento del know-how sobre, digamos, los procesos de informática, quiero decir, de las TIC, etcétera, entre el Silicon Valley hindú y el Silicon Valley de California, claramente están orientando, digamos, a búsquedas y respuestas respecto a una cosa como lo que quiero señalar acá. Ahora bien, para decirlo directamente, cuando uno se dispone a partir de la colonialidad, es decir, a decir adiós a la colonialidad, tiene que buscar en su propia teoría qué hay de embarazo cultural y, en todo caso, de embarazo cognitivo, ¿sí? Y esta es una primera vuelta. Por eso estas teorías sociales tendrían que ser repolitizadas, porque como Marx mostró, la economía política es una economía política de la moral. Y en todo caso ahí es un claro señalamiento de que toda teoría social es política. Lo que nosotros tenemos que mostrar para poder descolonizar es justamente el contenido obvio de su politicidad, ¿tá? El hecho de que durante los últimos años la desustancialización versus la sustancialización haya sido un tema de los procesos cognitivos o de la sociología o de los estudios sociales en América Latina no es casual, ¿sí? Esto quiero decir, me parece a mí, que hay que poder darle visibilidad a las ausencias que portan las teorías sociales. Voy a dar un solo ejemplo, que en América Latina está muy claro: la antigua y famosa y hoy suscripta teoría del desarrollo, ¿no? Por mucho de la teoría del desarrollo lo que oculta es la desposesión de origen, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No explica la desposesión de origen si existiera alguna manera de reconstruir esto que llaman ellos punto cero del desarrollo, ¿sí? Teoría del take-off, teoría de la modernización, llámese como sea. Por otro lado, me parece que una forma crítica de estas relaciones entre epistemología, teoría y metodología para tener indicaciones metodológicas para elaborar teorías sociales del sur tiene que ver con teorías sociales reencarnadas, porque uno de los procesos que más embarazan nuestras ideas y en todo caso sus frutos son más vale resultados de incestos no queridos, digamos, con la forma de una otredad que nos domina, tiene que ver con lo que llamamos objetos, a lo que llamamos sujetos y lo que llamamos procesos. Esto es, voy a decirlo acá, y esta es una primera parte de conclusión: no hay teoría social que no implique o configure, ¿sí? Un guiño de ojo a cierta manera de ver y hacer ver el mundo. Justamente el materialismo histórico tiene el materialismo dialéctico. Y no es esto simplemente una reconfiguración de carácter, si ustedes quieren, metafísico. Es una configuración de carácter procedimental. ¿Por qué? Porque justamente la relación entre el que observa y lo que se quiere observar está puesta en el mismo consenso de su producción. Por eso, estas necesarias relaciones de cruce entre teoría, epistemología y metodología nos llevan también a analizar
epistemologías de distintas formas, ¿no? Epistemología es posible en este sentido. A ver, la epistemología no es más que una práctica teórica. Es un proceso reflexivo, ¿sí?, de una práctica que se llama producir conocimiento científico. Sea esto que sea el conocimiento científico, sea en la biología, en las ciencias sociales o en cualquier disciplina científica. Por supuesto que cuesta entender la epistemología como una práctica, pero justamente uno de los procesos de la colonialidad más importante es habernos hecho creer que la epistemología a lo que se dedica es a arreglar espejos, es decir, a hacer que nosotros reflejemos cada vez mejor lo real. Y como decían Adorno y Horkheimer, cada vez que uno refleja lo real, lo reduplica en la mente y por lo tanto cosifica. Entonces, digo, lo que hay acá de importante en esta epistemología y realidad es que son prácticas teóricas. Pero además hay otra cuestión. La epistemología no es algo que pueda desprenderse de la historia de las prácticas del hacer. La epistemología latinoamericana no puede ser la misma epistemología que la brasileña, que la africana, lo que me salió, ¿no? La epistemología latinoamericana no puede ser diferente a la africana, igual que la africana o igual que la asiática, etc. Porque las prácticas del hacer, en cuanto a prácticas de indagación, han tenido historias distintas. Piensen simplemente para ir, para venir de Asia hacia acá, ¿sí? Los orígenes, digamos, de los estudios postcoloniales que hoy son occidentales, en realidad provienen de los estudios asiáticos sobre la reflexividad de su condición de colonialidad. ¿Tá? Si ustedes refieren a los estudios de la condicionalidad de la subjetividad colonizada, van a tener que ir a África, porque son Frank Fanon y Memmi los que inician la formación de esa crítica a la subjetividad colonizada. Y si ustedes quieren estructurar, digamos, una idea sobre procedimientos donde la consideración del otro sea parte de una acción de indagación colectiva, van a tener que venir a América Latina atrás de Pablo Freire y Fassborda. Digo, en ese sentido, toda epistemología tiene una historia del hacer de las prácticas, ¿no? Y también, en realidad, hay siempre en estas prácticas teóricas que son la epistemología, un conjunto de inflexiones entre miradas, visiones y observaciones. Esto quiere decir algo, simplemente para hacerlo muy sencillo. Necesitamos reconstruir la manera teórica que la epistemología que nosotros suscribimos nos hacen hacer la elaboración de las cosas que queremos ver. Esto que parece muy rebuscado es nada más y nada menos lo que Latour comenzó en su primera etapa, no el segundo Latour, sino el primero, a ver en los laboratorios de los científicos duros, cuando al verse mover la patita de la rata, ¿sí?, lo que se ponía en discusión era un mecanismo de interrelación, de jerarquía entre los que observaban y no solamente la observabilidad del objeto. Esto quiero decir, cada epistemología implica una teoría, pero cada teoría que implica esta epistemología también implica una manera de configurar la observación. Como dijo uno de los grandes, realistas contemporáneos, ¿sí?, ¿en qué consiste un acelerador de partículas? En un ojo mirando. Y en eso, digamos, ¿sí?, radica mucho el hecho de que ahí hay procedimiento, teoría y epistemología, porque ahí hay una manera de entender el mundo científicamente. Por eso nosotros, para poder reentramar una metodología con carácter crítico respecto a las colonialidades que tenemos que reconstruir las prácticas teóricas en tanto epistemológicas, tenemos que retomar la historia de las prácticas del hacer y reconfigurar estas teorías en tanto relación entre mirada y visión. Por eso la metodología se refuncionaliza en una otra cosa, digamos. Es decir, en una lógica del método. En un sentido bien, si ustedes quieren, primigenio de lo que significaría esta lógica del método.
¿no? Si ustedes no completan la genealogía de la metodología, sino a través de lo indiciario, que no es que comience y termine en Ginzburg, ¿no? Sino que comienza en Grecia y pasa por la propia discusión de toda la modernidad. Lo indiciario es justamente aquello que permite configurar desde lo particular la lógica de lo que implica tener un procedimiento global, ¿no? Y por eso me parece a mí que la particularidad del hacer tiene que ver con estas maneras de hacer particulares, ¿no? Por eso la metodología termina siendo una especie de metateoría. ¿A qué me refiero? No es que el estructural funcionalismo, como dicen algunos manuales, lamentablemente, y como algunos colegas llegan a pensar, digamos que el estructural funcionalismo es cuantitativo porque lo cuantitativo es estructural funcionalista. No estoy queriendo decir eso. Sino que cuando hace uno su metodología espontánea, para parafrasear a Bourdieu, cuando hace uno metodología espontánea se transforma en su propia metateoría. Es decir, vence el artefacto. Una posición teórica decolonial, digamos, respecto a la metodología, tiene que vencer al revés. Uno tiene que vencer el artefacto. No son las técnicas y los procedimientos lo que le confieren la lógica a este procedimiento, sino el hecho de que muchas veces la autonomía del artefacto genera una dependencia del investigador del artefacto. Por lo tanto, fíjense una cosa, si uno se va al embarazo de la teoría que yo decía al comienzo, ¿sí? Cada procedimiento está doblemente embarazado. Metáfora complicada. Pero de todos modos, ¿por qué sería doblemente embarazado? Porque esa teoría, ese procedimiento tiene una teoría, pero además los componentes de ese hacer implican además una visión teórica, que es su epistemología. Por lo tanto, a mí me parece que la historia de las teorías latinoamericanas, y veámoslo en plural, implicaría que nosotros tenemos que revisar en qué sentido, ¿sí? Si queremos configurar una mirada post-independentista para construir teorías sociales desde el sur, es fundamental respecto a el primero de los pasos que dije, tener una geocultura de la cognición. Por lo tanto, podríamos decirlo de este modo. Dígame en qué condiciones de producción usted hace la práctica de indagación social y yo le diré cuáles son los embarazos sucesivos, es decir, de qué está preñada la visibilidad o la invisibilidad de la relación objeto-sujeto que usted ha elegido elaborar. Por eso, digamos, justamente una de las cosas que nos parece importante, digamos, y para ir, digamos, imagino que para ir cerrando, es pensar no ahora en términos de estos cruces e intersecciones, sino pensarlos como entramados, ¿no? A ver, si uno está dispuesto a no perderse las formas de la dificultad de una superficie de inscripción que ha creado otro, que lo ha creado con objetivos distintos, con temporalidades distintas, etc. Si uno va a persistir en la búsqueda y en todo caso no configurarse como pérdida, lo que tiene que hacer es empezar a tramar las teorías de esa lógica, ¿sí? Y configurarlas como un hacer. Si ustedes toman Teoría y Praxis de Habermas, en las ediciones que digamos que van a partir del 77 en adelante, que tiene un preámbulo, un prefacio muy interesante que es la historia de la relación de teoría y práctica, aparte de los artículos sobre teoría y práctica, ustedes van a encontrar algo bien interesante. Occidente se encargó de separar el espíritu y el cuerpo
así como separó teoría y práctica en función de la docilidad, de la expansión de la tecnología como forma de construir el desarrollo capitalista. No hay aparato más poderoso, teórico, crítico, que hacer ver que hay una teoría de esa lógica del hacer, pero en forma de fundamentaciones epistémicas. Lo voy a poner de otro modo para ir cerrando y no complicar demasiado el panorama. Una de las cosas, uno de los podríamos decir componentes más exitosos de las fascinaciones contemporáneas en América Latina lo constituyen las teorías de responsabilidad social empresarial, ¿sí? Que en todo caso no solamente se condicen con las del capital social, sino también se estructuran a partir del paso que ha habido en el management, ¿sí? De la teoría de recursos humanos a la teoría de los factores humanos, del factor humano, como una especie de estado pornográfico de la energía corporal como medio de producción, ¿no? Esta relación entre factor y medio que el management original negaba. Bueno, si uno toma esta teoría de la responsabilidad empresarial, uno va a ver algo bien interesante. Primero, que tienen un modo como construir una práctica teórica legitimada a partir de un discurso reflexivo. Es decir, que hay en el management sobre la responsabilidad social toda una epistemología respecto a cuál es el criterio de verdad y o de veracidad que debería tener cualquiera que observase eso para poder darle el grado de realidad. ¿Por qué digo esto? Porque en todo caso, si uno arma la construcción de la teoría, la puede ver en su misma composición lingüística, ¿no? Es la responsabilidad social empresarial. Hay una cosa bien interesante de la palabra responsabilidad, la palabra empresarial, que es asumir la conflagración de los planos que originariamente tienen que ver con los modos de expropiación y colonización. A ver, pareció de otro modo. Así como Marx dijo que el primer acto crítico que se podía hacer una crítica a la economía política, yo creo que un entramado más o menos positivo o por decirlo más o menos adecuado entre epistemología, entre metodología y teoría sería configurar una crítica metodológica y teórica a las formas que tienen hoy las epistemologías que hacen de capital el responsable de su propia reproducción, ¿tá? Que es mantener en el margen a los sujetos que dan la posibilidad de su propia reproducción. Y termino con esto. Me parece que hay una cuestión que decía, que han dicho mucho al día de ayer, y es que me parece para mí lo central. La condición y posición de clase de los científicos sociales en América Latina. Se han dicho de distinta manera, y en América Latina y en su global. No puede haber, porque en mi punto de vista, en todo caso, desde mi punto de vista, no puede haber una crítica metodológica, epistemológica y teórica para poder elaborar teoría social del sur más o menos adecuadamente si no hacemos una crítica de nuestras propias posiciones y condiciones de clase, a condición de que esas posiciones y condiciones de clase se vean no solamente transparentadas, sino también transfiguradas y transustanciadas en prácticas otras, ¿no? Para decirlo de una manera, como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, el obstáculo epistemológico más importante para construir una metodología que procure retomar los desafíos de colonización de la
epistemología y la teoría somos nosotros mismos. Y lo más evidente, en todo caso, lo más importante sería poder poner nosotros como condición de posibilidad de la ruptura que tenemos que hacer para que nuestra posición y condición de clase no haga de nuestras metodologías simplemente un artefacto y que con esto dupliquemos lo real en nuestra cabeza. Gracias.